Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto volvernos a encontrar en medio de esta plataforma, en medio de sus pantallas. Y quiero traerles un mensaje el día de hoy que el Señor ha puesto en mi corazón, que va a ser de gran bendición para todos nosotros. Quiero contarles una anécdota, y es que el día de ayer iban a hacer un lanzamiento espacial. Era una empresa llamada SpaceX junto a la NASA, y fue espectacular porque ellos lo que querían era mandar el primer vuelo tripulado que iba a lanzar una empresa privada. Es decir, todas las empresas nunca se habían arriesgado a hacer este tipo de hazañas. Los únicos que han podido hacerlo son los gobiernos. Y algo que me impactó de lo que veía en las imágenes eran sus trajes espaciales, muy modernos, muy bonitos. No eran como los trajes espaciales anteriores que parecían de esos que usan para irse al fondo del mar, no, que eran grandes, pesados, no, sino que eran muy futuristas, parecidos incluso a los mismos de las películas de Star Wars y todo eso. Y incluso la misma nave espacial era una nave muy bien diseñada, muy bonita, tenía un diseño único. Y me impactaron varias cosas que empecé a investigar de ello. Incluso la misma nave tenía pantallas táctiles, los guantes ya no eran tan grandes como que no podían mover los dedos, no, sino que ya eran unos trajes diferentes. Y sucedió algo bien interesante, y es que el vuelo tuvo que cancelarse porque el cielo estaba muy nublado y estaba haciendo mal clima. Entonces se canceló el vuelo y lo tuvieron que aplazar. Y lo que me puso a pensar esto fue cómo algo tan sencillo como un cielo nublado puede cancelar el trabajo de tantos años y tener que posponerlo. Tal vez tenían la mejor ingeniería, tal vez tenían a los mejores ingenieros del mundo, tal vez tenían la mejor nave espacial, la más moderna del mundo, tal vez tenían los mejores trajes espaciales, pero solo una cosa los hizo detenerse, y fue un cielo nublado. Me hacen acordar también de aquella vez cuando Neil Armstrong y todo su equipo fueron por primera vez a la luna, y ellos dijeron una frase muy particular. Dijeron, el primer hombre que pisó la luna dijo: este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Y esto me hizo pensar en una de las frases que dijo mi papá alguna vez. Él dijo: siempre nos ha faltado un centavo para el peso. Y es una frase que usamos cuando estamos a segundos de lograr algo grande y por algo pequeño no lo podemos lograr. Y me gustaría saber, ¿tú alguna vez has usado esta frase? ¿Alguna vez te has preguntado: Dios, por un poquito y lo logro, por este poquito y puedo encontrarlo? Dios, por un poquito y ganamos. Dios mío, por un poquito y hacemos un negocio. Wow, me siento a la moda con este super traje. Es muy parecido al traje que estaban usando los astronautas el día de ayer. No, mentiras, es broma. La verdad es que no se parecen nada, y lo que me dio curiosidad fue cómo un suceso tan importante se estaba llevando a cabo en medio de una crisis tan grande. Y eso me hizo pensar mucho en que hay hombres que, a pesar de las crisis, pueden seguir soñando, pueden seguir haciendo proyectos, pueden seguir enviando hombres a la luna. Y imagínate este traje. Es un traje que ahorita me permite salir, puedo ir a comprar en el súper, puedo hacer tantas cosas con este traje. Pero los hijos de Dios realmente no podemos estar a la moda. Eso es una de las grandes enseñanzas que Jesús nos dejó en medio de la sociedad en la que Él vivió. Él fue un hombre que fue contra la cultura totalmente. Él nunca estuvo en cierta medida a la moda. Él siempre fue hacer la voluntad de su Padre. Entonces, me acuerda mucho a una de las predicaciones de mi mamá. Mi mamá nos enseñó una vez, en medio de unas prédicas, hablaba sobre la sociedad líquida. Y me hizo acordar o más bien me quedó retumbando en el oído durante todos los años de ahí en adelante, sociedad líquida. Ella lo estudió, ella es psicóloga, y los psicólogos tienen esa particularidad de que saben mucho sobre el desarrollo, el crecimiento de los niños, de los jóvenes, su desarrollo psicológico y demás. Y
Lo de las sociedades líquidas define a la sociedad como una sociedad que se amolda a cualquier situación. Es una sociedad que no es sólida, sino que su identidad cambia al pasar de los años. Mañana será otra sociedad, pasado mañana será otra sociedad. Y en Cristo Jesús eso no es así. Por eso es que nosotros en cierta medida no podemos estar a la moda. Y el Señor me ponía en mi corazón que muchos de nosotros realmente definimos al mundo como si el mundo fuese solo el pecado. Pero la palabra mundano creo que cambia de definición cuando podemos entender que el mundo en sí, igual que nosotros, ha pecado. Y la definición de mundano no puede ser pecado, por lo que mundo no es igual a pecado. Mundo quiere decir naturaleza. Si nosotros pensamos como piensa el mundo, nosotros somos mundanos. De tal manera que la sociedad en sí quiere convertirnos en algo como ellos. Y es una sociedad líquida e inestable, una sociedad que se deja asustar, que se deja llevar por los medios, que se deja moldear por la economía y demás situaciones. Cuando nosotros queremos ser como el mundo, estamos actuando de una forma líquida, porque eso es lo que pide el mundo. Un mundo que se cambia continuamente, que no es sólido. Y digamos que eso define en que nos hace falta a veces carácter e identidad en Cristo Jesús. Porque el que es de Cristo no puede vivir de manera líquida, no puede adaptarse a las cosas, sino que tiene una identidad en Cristo Jesús, la cual es sólida. Y por esta razón, madurez debe ser igual a carácter, no a edad. No importa la edad que tengamos, es importante tener siempre el carácter de Jesús en nuestra vida. Y madurez es igual a experiencia, no a teoría. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de nosotros vivimos un evangelio muy teórico. Vivimos un evangelio que quizás conocemos toda la Biblia, todas las historias de la Biblia las conocemos, pero no las estamos viviendo en nuestra vida diaria. Por esta razón, la teoría suena más como a un cristiano de modas, a un cristiano que vive como ajustándose a la sociedad. Y de hecho, el mismo evangelio muchas veces lo hemos tratado de ajustar a lo que dicta o lo que dice la misma sociedad, a lo que le gusta a la sociedad y como quiere que sea la sociedad. Jesús dijo, te pido, Dios, que los guardes del mundo, pero no que los saques del mundo. Y la pregunta es, ¿qué crees que nos diferencia del mundo? La pregunta de pronto quizás sea, no qué nos diferencia de la sociedad, sino realmente a quién servimos. Ya entendemos por medio de la palabra que no somos diferentes a la sociedad, que somos pecadores igual que todos los que están allá afuera. De tal manera que en esencia podemos ser iguales a ellos, pero en pensamiento y en a quién servimos realmente es lo que hace la diferencia. Si hacemos las cosas por Dios o si hacemos las cosas por el mundo. Por eso es que la palabra de Dios, quiero que leamos Marcos 7:3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Aquí nos está hablando de la religiosidad a veces que tenemos. Los fariseos querían acusar a Jesús por hacer milagros en medio de su entorno, de tal manera que ellos lo acusaban todo el tiempo. Decían, pero ¿tú cómo puedes hacer milagros en el día de reposo? Pero si ustedes que vienen de trabajar y de hacer cosas deben lavarse de todas maneras las manos. Eso era lo que estaba pasando y dice cómo los fariseos se aferraban a las tradiciones de sus padres para incluso negar el poder que había en Jesús. En nosotros hay un poder y cuando nosotros servimos a Dios, nos ponemos en el papel de que somos realmente siervos de Dios, deben empezar a hacer acontecimientos en medio de nuestra vida de milagros y de cosas extraordinarias. Sin duda alguna, Jesús habla de la sociedad en una de las analogías más hermosas que él dice, y dice, un sabio edificó su casa sobre la roca y un necio la edificó sobre la arena. Esta es una analogía en donde nos está basando cómo la sociedad es líquida, es arena, es como insostenible, pero él
Él en sí, su mensaje en sí, su palabra en nuestra vida, reflejada en nosotros, en nuestra vida emocional, personal, económica, es sólida, es una vida estable, es una vida que prospera. Y por eso es que la arena es igual a la sociedad y la roca es igual a Jesucristo. Necesitamos una identidad basada en la identidad de Cristo. No podemos vivir del traje de la sociedad, sino que debemos vestirnos de todo el poder que Cristo Jesús tiene para darnos a nosotros. Y recordar que madurez es igual a experiencia, no a teoría. Cristo estudió la palabra, sí, Cristo se congregó, pero Cristo a lo largo de su caminar, cada vez que iba andando en cada pueblo que él estaba, sucedían cosas extraordinarias, sucedían milagros. Y el mensaje que Dios me había dado a mí era sobre nuestro origen y sobre la esencia de lo que Dios realmente hizo en medio de la sociedad. Él no se acomoda a la sociedad nunca. De hecho, si nosotros quisiésemos acomodarnos a la sociedad, por más que intentemos, no vamos a encajar. No podemos encajar en la sociedad porque nuestra naturaleza es del cielo, es de Dios. Y preguntarnos, ¿realmente nuestro cohete espacial, nuestra vida, la que hemos construido, va hacia el cielo o va hacia otras cosas? ¿Vamos construyendo nuestra historia por la causa de Cristo o por nuestra propia causa y la causa de la sociedad? La sociedad nos dice, bueno, tienes que trabajar, tienes que conseguir dinero para ser feliz. Pero Cristo no te dice eso, la palabra no dice eso. La palabra dice que debemos servirle a Él, trabajar por Él y dice la palabra de Dios, y todas las demás cosas os serán añadidas. No quiere decir que Dios quiere un pueblo pobre. Dios lo que necesita es un pueblo totalmente libre. No podemos vivir esclavos ni de nuestro trabajo, ni de nuestra economía, ni ninguna de esas cosas. Debemos es trabajar en pro de lo que el Señor ha venido a hablarnos desde hace muchos tiempos. Y por eso quiero invitarte a que vivas la teoría que has aprendido, vivas esa experiencia en medio de tu vida. Es momento de crisis y sabemos que hay muchas dificultades. Y es aquí en donde el Señor puede manifestarse en nuestra vida con gran poder y autoridad, con milagros, con cosas que hacen la diferencia en medio de la sociedad. Hay un dato que dice que más o menos unas 60 personas prácticamente son las que tienen el 70-80% de todo el dinero del mundo. Y el 20%, el 10% está repartido en toda la sociedad. Y nosotros vivimos ilusionados creyendo que podemos algún día obtener riquezas como las que tienen ellos. Pero lo cierto es que los problemas del mundo se resumen en un solo símbolo y es el signo pesos. La solución del mundo también se resume en un símbolo que es mucho mayor que ese, y es el símbolo de la cruz de Cristo. Y ese símbolo lo tenemos todos los que confiamos en Dios, en Él. Lo que vivió Jesús debemos vivir y volver a la esencia del Evangelio. Jesús dijo en su palabra, y haréis cosas mayores en el mundo. ¿Y qué cosas fue las que Cristo hizo en medio de la tierra? Cristo hizo milagros, Cristo sanó a los enfermos, Cristo fue y oró por aquellos que necesitaban salvación y Él les dio la salvación, la salida. Esa es nuestra identidad en Dios. No podemos empezar a divagar en la vida, sino que debemos volver a las raíces del Evangelio, el cual es creerle a Él, buscarle a Él y hacer milagros de tal manera que no haya excusa para que ninguno no crea en Él. Me acuerdo de una vez que estábamos evangelizando a unos muchachos y ellos decían, pero los milagros, como que dudaban mucho de incluso los milagros porque creían que eran fantasía, que nada de eso iba a poder pasar, pero lo que sí sabemos es que un milagro puede hacer el cambio entre todos los argumentos que pueda tener la sociedad e incluso el mismo individuo. Por eso debemos empezar a creerle a Dios y empezar a actuar el Evangelio que hemos adquirido hasta el día de hoy. Nuestra nave espacial, nuestro traje, todas las cosas que hemos desarrollado no se detendrán por una tormenta, porque Cristo y Dios está con nosotros. Esa es la verdadera fe que tenemos en Él, que Él no nos dejará
He aquí vengo en breve, dice el Señor, y todas las cosas que Él tiene para nosotros las hará realidad siempre y cuando trabajemos en pro de lo que Él quiere que hagamos. Les invito a hacer una corta oración el día de hoy y que sea de bendición, que trabajemos en pro de lo que el Señor tenga para nosotros, que el traje sea un traje especial, no un traje conforme al que quiere ponernos o imponernos la sociedad, sino que vivamos conforme a la calidad y a la altura de Cristo Jesús. Te damos gracias, Dios, por este mensaje. Te pido, Dios mío, que tú guardes la vida de cada uno de mis hermanos que está viéndome, que tú, Dios mío, guíes en medio de su camino y de su vida. Guarda, Dios mío, su casa, guarda, Dios mío, su entrar y su salir. Que el evangelio que tú has plantado en ellos se haga realidad. Que ese evangelio en medio de su vida renazca como renace el sol todos los días. Que ese evangelio que vivimos nosotros sea un evangelio de experiencia y no solo teórico. Que entendamos que la fe sin las obras está muerta. Que entendamos, Dios mío, que tú eres el Dios que quita toda tormenta y que no detendrá el vuelo de ninguno de nosotros. Te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga.